Provincia de La Rioja, por una decisión del gobierno provincial, no se aplica el nuevo cuadro tarifario para asegurar el acceso a energía de calidad para cada hogar. Además, esta iniciativa busca impulsar el crecimiento de negocios e industrias, mejorando la calidad de vida de riojanas y riojanos. En La Rioja tenemos la energía más barata del país. En la provincia Qué bueno volver a encontrarnos para intentar desarrollar esto que se llama una vida tranquila en un país con muchas tensiones en las últimas horas, con decisiones que se toman con una motosierra que ha dicho el presidente de la Nación va a ir más profundo. Se debate en el Congreso de la Nación la posibilidad de privatizar aerolíneas argentinas con todo lo que eso representa. Estamos todavía en el debate de la educación pública, de la salud pública, de los estudiantes, los universitarios que están bregando por un mejor financiamiento justamente de esas casas de estudio. ¿Qué pasa con la salud, los hospitales? En fin, lo que quiero decirles con todo esto, para no repetirnos, porque obviamente estás al tanto de lo que viene pasando, es que pareciera que Javier Milei, presidente de la Nación, es el villano que necesitábamos todos. A ver, ¿por qué esto? A medida que él avanza, y avanza de manera cruel, deshumanizada, ninguna empatía, ni con los estudiantes, ni con los jubilados, ni con tu salario, ni con la posibilidad de crecer, ni con esa línea que la Argentina se ha caracterizado por despegar todos para encontrar el mismo acceso. Largamos todo de la misma línea para tener la posibilidad de progreso. La universidad es un enorme símbolo, porque en definitiva es aquello que te da la posibilidad de sentirte igual. En ese ámbito son iguales, no importa si venís de una familia pobre o de clase media o de clase alta, encontrás allí la posibilidad de aprender y de progresar, de un futuro. Y yo creo que eso ha sido una piedra importante en el camino del presidente de la Nación. Es decir, es allí donde el villano que quiere destruirlo todo encontró un límite. Es allí donde el villano que lo que intenta es destruir nuestra cultura, en definitiva nuestra identidad. ¿Qué es la cultura? Cuando hablamos del cine o hablamos de las distintas artes, estamos hablando de la identidad de un pueblo. Cuando vos encontrás una opinión más generalizada, incluso de referentes de la Argentina, que empiezan a ponerle o intentar ponerle un freno al presidente de la Nación. ¿Imaginaste alguna vez que Mirta Legrand iba a decir en una universidad, no bajen los brazos, sigan con la lucha, porque hay que defender la educación pública? Quizás lo pensaba, pero tuvo que salir a decirlo. Imagínate una entrega de premios de cine con los distintos actores, que podrás decir que hay grieta, que no hay grieta, pero que además de hablar de la cultura, todos pidieron, o en su mayoría, por la educación pública, por la salud pública, por aquello que nos identifica como argentinos y argentinas. Bueno, cuanto más villano se pone el presidente de la Nación, más voces empiezan a unirse para decir hasta acá, todavía en búsqueda de algunos héroes que no aparecen del todo. Quizás hace falta más villano para que entendamos que se puede estar de un lado o del otro. Pero te pregunto, ¿te gustaría estar del lado de aquel que te dice que va a destruir todo? Y si estás de ese lado, ¿te pareces al villano? Milei, el villano que todos necesitábamos. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero de aquellas cosas que nos siguen pasando, porque la oposición parece que debate, busca identidad, discute, se pelea, va a internas, no va a internas, el peronismo, el radicalismo que se divide en diputados. De esto sabe y mucho alguien que ya estuvo en ahorita streaming y le ha ido bárbaro porque todo lo que dijo repercutió de manera impresionante. Raúl Timerman, ¿cómo va? Gracias por Hola, estar de ¿qué nuevo con tal, nosotros. Rosario? Muy bien, me va muy bien, estoy un poco cansado, No se nota. pero me va bien, a mí me va bien, al país no le va demasiado bien. Mm. Vos acabás de describir algunas de las cosas que nos están pasando, que no son todas, porque la parte más triste de esta historia es que en este momento la Argentina está dividida en mi ley sí, mi ley no,
y no aparece una alternativa del otro lado que la gente pueda optar por. Entonces tenés una parte de la sociedad que te dice Milei sí, otra parte que te dice Milei no. Estaba parejo eso hasta hace un mes y medio. Ahora la aprobación del gobierno de Milei ha caído de 51 52 puntos a 44 45. Todavía está muy alta, te diría. Ese número es alto. Está alta, está firme el gobierno, indudablemente, pero digamos, por primera vez después de 9 meses de gobierno, cae de los 50 puntos. Antes estamos viviendo una situación que era casi una anomalía. ¿Por qué? Tenés el gobierno que produjo el ajuste sistemático progresivo más grande de la historia argentina y seguía manteniendo una aprobación. Mauricio Macri produjo una vez un aumento de tarifas brutal, pero ahí paró, digamos, después siguió gobernando con altos y bajos hasta que llegó el proceso inflacionario, pero en el gobierno de Milei no, porque el ajuste es progresivo, todos los meses aparece algo nuevo que obliga a la gente a reducir algún gasto o suprimir alguno de los gustos que se daba, o buscar una alternativa laboral nueva o más amplia. O comprar menos medicamentos de los que necesitas. Sí, bueno, empezar a suprimir gastos. Bueno, era anómalo. Bueno, ahora por primera vez la aprobación está abajo. Igual sigue habiendo gente, es fantástico porque la caída de la aprobación del gobierno pasa exclusivamente por una parte económica, no pasa por una parte ideológica, no pasa por el tema de las universidades o de los jubilados en términos de lo que eso significa ideológicamente, sí económicamente, porque hay gente que tiene jubilados en su familia, digamos, y el hecho de que el ingreso sea bajo obliga a la familia a aportar la diferencia. Ahora vos decís que no estamos ante un debate ideológico, sino de bolsillo. Estamos ante un debate de bolsillo en esta situación. Nadie propone un debate ideológico en este momento. ¿Por qué? Porque primero hay que entender cómo llegamos a que Javier Milei sea presidente. Eso es muy importante. ¿Cómo llegamos? Claro, bueno, algo pasó en la historia argentina previa por la cual la gente se volcó a Javier Milei. Algo pasa en ese país de la clase media, que era la República Argentina, para que tengamos 52% de pobreza. Pasó algo. Yo tratando de comprender qué pasó y tratando de buscar por qué lado salimos, yo identifiqué 4 hechos en la historia argentina que para mí fueron muy significativos y que tuvieron impacto posterior. El primero de esos hechos yo fui partícipe, que fue la noche de los bastones largos. Es decir, ahí fue la intromisión de la política a través de esa noche que entraron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Yo estaba ahí, era Rolando García, yo era estudiante, Rolando García era el decano de la facultad, el vicedecano era Manuel Sadowski. Entraron golpeando, ellos dos recibieron golpes, estaban sangrando, después hicieron un simulacro de fusilamiento, después hicieron una doble fila, pasamos todos por ahí y nos molieron a palazos. Digamos, lo que vino después fue mucho peor igual, pero digamos, esa situación fue dolorosa. Yo caí en la comisaría 22 en el puerto. Recuerdo cuando a las 2 horas entra un oficial, era un viernes a la noche, entra un oficial para relevar quiénes estaban ahí. Al primero que agarra tuvo mala suerte. ¿Usted quién? ¿Cómo se llama? Era Ambrose, un profesor norteamericano. Entonces le explica. Es un profesor norteamericano, no habla castellano. ¿Cómo hay extranjeros aquí? Dijo, y se fue. A los 20 minutos dijo, usted se puede ir, Ambrose. Claro. Bueno, ¿Vos decís que ese es un hecho? Renunciaron 300 profesores, de los cuales 215 eran científicos, que se fueron del país. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Chile y Venezuela fundamentalmente, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Europa.
Manuel Sadowski, que era vicedecano, se fue a Uruguay, fundó el Instituto de Cálculo y hoy Uruguay es un proveedor mundial de software. Por ese Instituto de Cálculo que hizo Sadowski. Sí, para mí ese fue un golpe durísimo. Ese fue el primer golpe. Es lo que yo identifiqué. Otros pensarán otra cosa. Para mí el segundo golpe terrible en la Argentina fue cuando Perón vuelve al país, se hace la convención del Partido Justicialista en el Teatro Cervantes y Norma Kennedy a los gritos dice Isabel, Isabel, Isabel para acompañar a Perón en la fórmula que había sido propuesta por el apoderado Torcuato Fino. Resultado, la fórmula sale, la fórmula Perón-Perón, se la van a llevar a Perón a Gaspar Campos para que venga al Cervantes. Perón dice, escúchenme, hasta en África el nepotismo está condenado, hoy en día no le gustó nada, no fue al Cervantes, fueron Isabelita y López Regas, Perón quedó en que iba a contestar y a los 10, 15 días, digamos, dio su aceptación. Pero Perón vino al país para unificar el país, buscando la unidad nacional y la pacificación. Juntó, me recuerdo, en la confitería Nino a los presidentes de todos los partidos políticos concurrieron. Lo cuenta muy bien Abal Medina en su libro, que a la salida Perón, Abal Medina lo ve un poco tristón. ¿Qué pasa, general? Dice, no, nada, usted puede creer, doctor, porque lo llamaba doctor Abal Medina, nadie se acercó a pedirme perdón por los años del exilio, el derrocamiento, lo que me hicieron pasar. Dice, Abal Medina dice, sí, qué terrible. Dice, pero no importa, dice Perón, hoy lo importante es la unidad nacional. Indudablemente esa potencial fórmula Perón-Balbín hasta Alfonsín se opuso, los gremialistas, Lorenzo Miguel decía, no, el general se muere y quedamos en manos de los radicales, etcétera, etcétera. Bueno, fue un segundo momento que para mí definió mucho de lo que vino después. ¿Tercero? Hay un tercer momento que es cuando empieza el movimiento para que no se instale la pastera en Uruguay, sí, claro, en Fray Ventos, en Entre Ríos. Hay que Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner se pone al frente de ese movimiento, casi nos lleva a un conflicto con Uruguay. Ahí nos enteramos que la pastera vino previamente a la Argentina Entre Ríos, aparentemente por las cosas que le pidieron decidió cruzar al Uruguay. Eso forma también parte de la historia argentina, los pedidos que se hacen. Bueno, resultado, me acuerdo de Romina Piccolotti, estaba al frente de la... No, era la abogada. Claro, era de la ONG, claro, ambientalista. Después se Alberto, transforma en la secretaria de Ambiente. Después terminó mal, procesada y qué sé yo. Bueno, no importa eso. La idea es qué pasó con las pasteras. Hoy Uruguay tiene, primero, el río más limpio del lado uruguayo que del argentino. Hay 3 pasteras, exporta más celulosa que carne y tiene el plan de forestación de América Latina más moderno de todos. O sea, y generó empleo para 17.000 personas, una brutalidad. Argentina sigue produciendo 700.000 toneladas por año de celulosa. Uruguay ya produce 3,5 millones. Brasil 25 millones de toneladas. Argentina, ¿y la cuarta? Y la cuarta, vamos a la cuarta. La cuarta fue un sábado de madrugada en que nos enteramos por un video de la presidenta Cristina Kirchner. He decidido que Alberto Fernández sea nuestro candidato a presidente. Y la verdad que, bueno, esa presidencia, pues es que sucede algo curioso. Yo tengo una muy mala opinión de la presidencia de Alberto Fernández y considero que esa situación, Alberto Fernández, Cristina, y esa tensión y conflicto permanente forma parte también del motivo por el cual hoy tenemos a Javier Milei de presidente. Pero Alberto Fernández hizo algo muy bien y yo lo estudié ese tema. Y realmente el relato es que fue lo peor de Alberto Fernández y es el relato de Milei también. El relato es que murió mucha gente en la pandemia por culpa de la cuarentena
El manejo de la pandemia que hizo Alberto Fernández y Ginés González García fue excelente. Eso lo pueden verificar con números. Miren los estudios de la Universidad de Oxford. ¿Qué porcentaje de muertos adicionales hubo en los distintos países respecto al año anterior, sin la pandemia? Y van a encontrar que Argentina está muy por debajo del promedio. Estados Unidos está por encima del promedio. En Estados Unidos se empezó a vacunar en diciembre del 2020. ¿Saben cuándo se empezó a vacunar en la Argentina? Diciembre del 2020, al mismo tiempo. Allá con la Pfizer y acá con la Sputnik, pero la Sputnik funcionó, Así es. digamos. Y, bueno, esa parte la hizo bien. Todo el resto fue un desastre. Ahora, llegamos a esta situación. Raúl, yo pienso en esto que estás diciendo Sí. y pensamos en un estilo de conducción porque nombraste a ese video que aparece donde Cristina Fernández de Kirchner decide quién va a ser el candidato a presidente. Así Hoy es. tenemos una posible interna que no sé si finalmente se concretará entre Cristina Fernández de Kirchner y Quintela, justamente un sector, el de Quintela, que respeta y admira a Cristina Fernández de Kirchner, pero no están de acuerdo con este estilo de conducción. ¿Ves posible esa interna y quién debiera representar mejor el peronismo? Mirá, el peronismo ya tuvo una interna en su momento, votaron 1,5 millones de personas, que fue entre un muchacho de San Isidro, que había sido ministro de Economía de Perón, y también, curiosamente, un humilde riojano. Después de esa interna, el peronismo gobernó 10 años la República Argentina. Y mucha de la gente que estaba con Cafiero se integró al gobierno de Menem. O sea que la interna... Pero fueron para elegir al candidato, ¿no? No para conducir el Partido Justicialista. Sí, bueno, pero acá la conducción del Partido Justicialista lo que te da, habiendo elecciones de medio término, es la lapicera para poder elegir candidatos que quieran ir bajo el lema PJ. Esta es una elección de medio término, o sea, en las provincias se usan distintos lemas, y no se va bajo el título de PJ, están los partidos provinciales, los frentes que arman los gobernadores. ¿Y quién crees ahí, Cristina o Quintela? El interés fuerte de Cristina creo que es la provincia de Buenos Aires y poder hacer la lista completa de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Ese es el fuerte interés. Cristina debe haber tenido la sensación de que la estaban dejando de lado, porque Quintela hace tiempo que dijo yo soy candidato, empezó a recorrer el país y daba la impresión de que, bueno, se iban a hacer las elecciones y había un solo candidato. Y un día, a través de un tuit de ese mecanismo de Cristina, decide que ella también va haciéndose eco de los pedidos de todos los compañeros, etcétera, etcétera. Hace referencia a un operativo Clamor de baja intensidad. ¿Por qué? No aparecieron las fotos con los gobernadores, no aparecieron las fotos con los intendentes, no apareció el operativo Clamor. Ella decide que va a ser candidata. Y en ese momento yo creo que toma esa decisión porque pensó que la dejaban de lado, digamos, y que no iba a tener la posibilidad de elegir los candidatos. ¿Pero una cuestión egocéntrica, decís vos? Porque el No, ataque una al cuestión gobernador de Kicillof, ¿cómo se no, entiende? una cuestión de poder. Acá lo que se discute es solo poder. ¿Vos escuchaste que diga para qué quiere ser presidenta del PJ Argentina? No, no, lo que quiere tener es el poder de la lapicera. Digamos, y también Quintela también quiere tener un poder, lo hace por poder, no está de acuerdo con la manera en que conduce Cristina, pero no es que ofrece una cosa diferente. Nadie está discutiendo programas de conducción, nadie está discutiendo ideas. Acá lo que se está discutiendo es si tiene derecho o no tiene derecho, si hay que hacerlas, no hay que hacerlas. Yo te diría, eligieron el peor momento posible para hacer una interna. A la gente no le interesa una interna y aparte el problema de la gente es otro, no es quién dirige el PJ. Lo dirigió a Alberto Fernández, el PJ, todo este periodo, no pasó absolutamente nada, nadie se preocupó por eso. Yo creo que lo que se está discutiendo es poder y la gente va por otra parte y eso no va a sacar el país adelante. Ahora, con esto que el peronismo está buscando todavía no encuentra, el radicalismo se divide en diputados, el PRO pareciera que está casi condenado a acordar con Milei. ¿Solamente gana Milei en la Argentina? Bueno, por ahora están jugando todos
de alguna manera para mí. Acá hay que dividir en dos etapas. Una etapa son las elecciones de medio término del año que viene, donde ahí no se va a encontrar la salida para el país. Acá si querés encontrar una salida para el país tenés que cambiar el gobierno. Y para cambiar el gobierno lo vas a poder hacer en las elecciones del 27. Antes no lo vas a poder hacer. Lo que podés hacer es condicionarlo más o menos. Yo te digo que esta apertura de los 12 diputados del radicalismo los condiciona muchísimo más, porque son 12 diputados claramente que no van a votar con el gobierno. O sea que ahí queda bastante condicionado la posibilidad del gobierno de seguir avanzando con los vetos. Cuidado con eso. Pero la salida real se va a buscar en el 2027. Yo creo que ahora el PJ está discutiendo, digamos, dirigentes del pasado de alguna manera. Creo que están limando al mejor candidato de futuro que tiene el peronismo, que es Axel Kicillof. Te digo, las dos mejores imágenes de la oposición en este momento son Axel Kicillof y Leandro Santoro. En el caso de Leandro Santoro se habla de una especie de línea que se estaría trazando entre Martín Lustó, Santoro y Puyaro en Santa Fe. Yo creo que la solución para el país va a venir por un acuerdo de los gobernadores para construir un país federal y ellos van a decidir quién va a ser el candidato cuando se pongan de acuerdo en un programa, y el programa va a ser un programa de desarrollo de los recursos naturales que pertenecen a las provincias, que la legislan las provincias, y seguramente lo que se va a buscar es el valor agregado en origen, digamos que esos recursos naturales sean procesados en origen y que participen empresas provinciales junto con capitales internacionales. Yo creo que, y con toda la protección del medio ambiente que sea necesario. Raúl, cortita como que tengo que entregar ya, pero algunos imaginan, yo no veo ningún consenso para eso, la posibilidad de un juicio político en la Argentina contra el presidente, ¿A obviamente. Cristina? No. No, un juicio político a Milei. A Milei. Mirá, depende hasta dónde llegue Milei. Está medio borderline en ese sentido. Tiene que suceder algo realmente dramático para que eso ocurra. Alguien que tiene el apoyo del 45% de la opinión pública no está en condiciones de ser sometido a un juicio político. No vas a encontrar un eco favorable en la opinión pública. Ojo que Milei está haciendo muchas cosas de manera brutal, pero muchas cosas que la opinión pública considera que había que hacer. Y el que venga va a tener la oportunidad de reconstruir lo que valga la pena reconstruir y dejar de lado lo que no valga la pena, y no va a pagar ningún costo político. Porque a todo el progresismo el costo político les duele, y a Milei el costo político le importa tres pepinos. Raúl Timerman, muchas gracias. Gracias a ustedes.